Y es ahí donde la policía tiene que actuar. La presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, ha denunciado que hay vándalos que han intentado quemar los sótanos de la Corte Superior de Justicia, donde hay expedientes de diferente naturaleza. Ella ha dicho que es un grupo que al parecer está direccionado. Sin duda, como en toda manifestación, cuando hay agitación social, siempre hay grupos interesados, vándalos, personas que cruzan la raya y se encuentran en el lado de la delincuencia que cometen este tipo de actos. Es ahí donde la policía tiene que intervenir y no con aquellos que tienen el derecho de la protesta. Vamos en este momento a dialogar con la congresista de Juntos por el Perú, Sigrid Bazán. Muy buenas noches, congresista. ¿Cómo estás, Noel? Muchísimas gracias por el espacio y lamentar lo que tú has dicho, los actos de violencia que estamos viendo el día de hoy. Sí, por cierto. Congresista, usted lo vaticinó anoche en la madrugada y la verdad es que no había que ser pitonizo. Esta medida era inacatable. Usted la criticó en su red social y dijo también que lo que se necesitaba era soluciones de fondo y no anuncios de madrugada. A la luz de lo que usted ha visto y escuchado en los últimos días, ¿cómo evalúa la intervención del Ejecutivo enfrentando este conflicto social? ¿Mala, mediocre, pésima? No, yo creo que ha sido pésima. Yo creo que vivir un momento en el cual, y esto lo veía también hace poco, ¿no? Estamos atravesando un paro que ha paralizado, por ejemplo, el transporte de alimentos por 6 días, que finalmente lleguen a Lima y que se cierran los mercados, es decir, ¿en qué estaba pensando el gobierno, no? Yo, una de las cosas que vengo diciendo, Mabel, y me parece importante enfatizar, es el hecho de que yo creo este punto amerita una recomposición del gabinete. Lamentablemente los cambios que se han hecho hasta ahora han sido cosméticos, pero si no entendemos que no puede permanecer un ministro del Interior que permita sencillamente que 5 personas fallezcan en este contexto, que se haga uso y abuso de la autoridad y de la represión en Lima, y que además, ¿no?, vemos ahí, como tú has dicho, a vándalos. Acaban de agredir a una periodista también de Diario La República, en donde básicamente le han lanzado una piedra y están atacando y destruyéndose desde el Ministerio Público. Mira, yo quiero pensar, Mabel, que aquí no solamente se trata de vándalos, sino creo, sinceramente, que aquí también hay un tema politizado, politizable, al menos en la capital. Yo siento que ahora necesitamos como país soluciones de fondo que atiendan el problema del transporte, el problema de la agricultura y de los alimentos, y eso el gobierno no lo está ofreciendo, ¿no? Congresista, pero ¿cuánto de autocrítica hay? Porque finalmente usted indica que lo que se deben cambiar son los ministros, y me parece que esa es una exigencia al presidente de la República, pero son los mismos ministros a los que ustedes les dieron el voto de confianza y muchos de ellos ministros que realmente se sabía desde un inicio no tenían la preparación e inclusive algunos antecedentes como para ocupar ese tan importante cargo. Mira, nosotros dimos sí un voto de confianza y hemos tenido diversos momentos, pero también recordarás en mi bancada, o en todo caso integrantes de mi bancada, hemos votado a favor de censurar al ministro de Transportes pasado, al ministro de Salud que acaba de salir y que todavía esperamos además un reemplazo porque el tema de salud es de suma urgencia. Entonces sí consideramos que tiene que haber un balance y un equilibrio, pero que lamentablemente no podemos estar tratando de competir Congreso y gobierno como si fuéramos opuestos en lugar del diálogo. A mí me apena haber visto colegas que en lugar de dialogar hayan salido a las calles cuando nuestra responsabilidad como congresistas y parlamentarios era hablar, era dialogar y ofrecer soluciones. Entonces yo sí siento que ahí, sí, claro, asumimos una autocrítica, pero al mismo tiempo también tenemos que empezar a dar el ejemplo, y lo que ha hecho el presidente Castillo, yo creo además asesorado por sus propios enemigos. Yo no sé quién podría haberle recomendado al señor presidente una medida como la que ha hecho ahora, que además va al Congreso y la levanta. O sea, es cero seriedad en ese tema, ¿no? El presidente ha dicho que está en aprendizaje, él dice que comete errores y que pretende enmendarlos. ¿Hasta cuándo más de 30 millones de peruanos, o hasta qué punto usted considera que los peruanos deben verse afectados por estos errores que comete el Ejecutivo y el presidente a la cabeza? Mira, yo creo, Mabel, lo voy a decir de manera muy honesta y muy transparente, yo he sido una de las que ha marchado también después de 3 presidentes que se vayan todos, porque la verdad es que algo que nos ha demostrado la historia es que un presidente que no ha sido elegido en las urnas de manera popular
no augura ningún buen desenlace, ningún buen resultado. Lo hemos visto con el señor Vizcarra, con el señor Merino, con estos cambios que han surgido por vacancias, por pretensiones congresales, ¿no es cierto?, de querer gobernar el país desde el Congreso, pero aquí la gente votó por el señor Castillo. No nos gusta ahora Castillo, pues nos hacemos responsables, y los que votamos por Castillo diremos, oye, nos ha decepcionado, tenemos que fiscalizar, tenemos que exigir cambios, tenemos que exigir que el presidente enrumbe el país y cumpla con sus promesas, pero sí hay, digamos, un punto en donde tenemos que hacernos responsables de no simplemente quemar e incendiar la pradera, que es lo que estamos viendo en las calles, que no va a solucionar el tema. Pero no se trata de incendiar la pradera. Creo que todos los ciudadanos también tienen derecho a emitir un voto y luego sentirse decepcionados, como es que lo han mencionado muchísimas personas, hombres, mujeres, jóvenes. Usted misma hasta en algún momento también lo ha manifestado de esa manera. ¿Hasta qué punto, le pregunto, los peruanos vamos a ser pasivos y vivir afectados por las malas decisiones que toma el Ejecutivo? Y malas decisiones muy a pesar de que se le señalan que son malas decisiones. Sí, mira, yo voy a estar en las calles, Mabel, te lo comento, no con este tipo de ejemplos que yo creo no responden a un interés ciudadano. Yo creo que ahí hay infiltrados, hay vándalos y hay grupos políticos como la Resistencia usando el tema de la violencia hoy en Lima. Pero lo que sí te digo, se ha convocado una movilización para el día jueves de esta semana, se ha convocado otra movilización, el SUTEP tiene su movilización el jueves y me parece que CGTP y la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú tiene otra movilización también a la par. Y sí creo que tienen reclamos legítimos a los que yo me adhiero, me sumo y saldré también a las calles, porque no puede ser que el profesor Castillo se olvide de que ha sido profesor y deje que el SUTEP salga, ¿no es cierto?, a reclamar cosas que él prometió y no ha cumplido. No puede. ¿Y cuál sería su principal reclamo en la calle? ¿Cuál es su principal reclamo? ¿Qué es lo que usted Primero, este tema y ese anuncio de la segunda reforma agraria ha caído completamente al suelo. O sea, no hay absolutamente ninguna reforma, más allá de las que están pendientes, en donde el Congreso tiene responsabilidad de discutir y aprobar. El Ejecutivo no ha hecho desde su capacidad, a través de los decretos que sabemos maneja, a través de las iniciativas o de presentar nuevos proyectos de ley, nada por una segunda reforma agraria. Y el agro ahora, sobre todo la agricultura familiar de la que subsiste un porcentaje altísimo de la gente, está abandonada. El tema de la alimentación depende de la agricultura y tenemos hoy en día personas muriéndose de hambre aún. En segundo lugar o en tercer lugar tenemos el tema de los sindicatos y de los trabajadores que hoy en día, por ejemplo, no han podido salir a trabajar, se les va a descontar, y que aquellos que viven en la informalidad, que viven del día a día, no han podido sobrevivir. Y el presidente Castillo tampoco ha planteado nada sobre esto. Entonces, esas cosas yo me sumo, me adhiero. ¿Cree usted que si continúa esta crisis, esta agitación social, y si el Ejecutivo sigue demostrando su mediocridad para el manejo de esta crisis social, el presidente debe renunciar producto de una reflexión? Mira, yo no creo que la salida del presidente de manera unilateral para que asuma la vicepresidenta y eventualmente la presidenta del Congreso sea una salida, ¿no? Algunos han hablado de esta sucesión democrática. Yo no creo que alguien de los que está promoviendo esto crea altruista y desinteresadamente en la sucesión democrática. Pero es lo que contempla la Constitución. Es lo que contempla la claro. Constitución. Es un camino, es una posibilidad. Yo ahora mismo no la quiero plantear, no depende de mí, además yo no soy la presidenta, pero yo lo que recomendaría es que el presidente enrumbe su camino, recomponga su gabinete a bien y que el Congreso, discúlpame Mabel, también se deje de vainas, porque el Congreso no puede dar el ejemplo en un momento en el que más bien ha perdido tiempo valioso de discusión el día de ayer. Pudo convocar a una junta de portavoces en la madrugada, en plena madrugada, donde la señora Alba estaba declarando a la prensa, se podía haber convocado y no a las 10 de la mañana, cuando cancelaron el Consejo Directivo, para después esperar hasta las 3 de la tarde y pedirle al señor presidente levante su dedo. Pero o sea, hoy se convocó, hoy estuvo el presidente de la República y él decidió retirarse porque según él tenía que ir a firmar un documento cuando le dijeron que podía firmarlo ahí con una firma digital, es decir, no vivimos en las épocas de las cavernas para que él vaya hasta Palacio de Gobierno a firmar un documento con una pluma especial. Eso lo pudo hacer y estaba ahí frente a los diferentes congresistas para poder hacer un trabajo de equipo que él ha pateado hasta el sábado. Hasta el sábado ha invitado a los congresistas a reunirse con los ministros. ¿Es posible eso cuando vemos que en la calle la convulsión continúa? ¿No hay una indolencia de parte del presidente Castillo? Me parece una total falta de respeto, Mabel, que el presidente ya por segunda vez vaya, se quede unos minutos y se retire. Yo no creo que
discúlpame, pero ahí sí voy a decir mejor que no vaya. O sea, uno hace las cosas bien y completas o no las hace a medias o de manera tibia. Yo creo que ha sido un tremendo error, pero lo que sí creo es que no funciona el camino de imponer presidentes o de cambiarlos mes a mes, año tras año. Yo creo en la institucionalidad más allá de las personas y ahí sí siento que el Congreso tiene una responsabilidad mayor. Ya son varias intervenciones a lo largo de estos 8 o 9 meses en los que usted ha solicitado al presidente que enmiende, que cambie el camino, que tome las riendas del país. ¿Cuántas veces más la vamos a escuchar solicitando lo mismo? ¿Hasta qué punto le voy a Bueno, yo espero que ninguna más. O sea, lo que quisiera es que ninguna más. Ahora, la pregunta es, ¿eso va a ocurrir? ¿Cuál es la reacción y la respuesta también de las personas? Mira, yo sí voy a resaltar algunas cosas positivas. El tema de la compra directa, por ejemplo, de fertilizantes a Bolivia, me parece una medida como para ayer, pero que ya se dio. El tema del proyecto de ley que ahora el Ejecutivo acaba de entregar en esta Junta de Portavoces al Congreso tiene que tramitarse ya. Yo me pregunto, ¿los congresistas querrán tramitar ese proyecto de exoneración de ICC y de impuesto del IGB a los productos de la canasta familiar? ¿Lo vamos a hacer ya? Ojo que los especialistas, un pleno. Ojo que los especialistas lo que han dicho es que esto no necesariamente va a impactar en el bolsillo del consumidor final. Pero por supuesto, Mabel, nada en esos momentos va a solucionar de manera inmediata el problema. Por eso es que el Congreso tiene que discutir esto planteado por el Ejecutivo, porque para algo ha sido el diálogo de hoy, si no lo estamos tirando por la ventana. Y en segundo lugar, lo que sí es importantísimo discutir ya de nuevo sobre la mesa es la reforma tributaria, porque la solución más inmediata son los subsidios, eso lo sabe cualquier persona. O sea, cuando tenemos momentos de crisis, los precios están por los cielos y son además fenómeno internacional, vamos a empezar a subsidiar con los vales FICE el tema del combustible, vamos a empezar a subsidiar el tema de los bonos. Y cuando no tengamos recursos en el fisco, ¿de dónde vamos a sacar? El Congreso necesita discutir esa reforma tributaria que el año pasado de manera irresponsable no quiso ver y simplemente mutiló, destrozó y no aprobó. Muy bien, congresista Bazán, le agradecemos por estos minutos. Será Sigrid Bazán, congresista de Juntos por el Perú. Hasta luego y nosotros tenemos que hacer una pausa. Regresamos con más en Las Cosas Como Son.